Muy buenas, bienvenidos a esta tertulia en Radio Solidaria. Después de un pequeño lapso de tiempo hemos estado ausentes en el programa, pero hoy continuamos con la serie de programas de los Salmos. Estamos ya por el Salmo 121, después de ese programa tan extenso que fue el 119. Volvemos con mi amigo Willy López, que es pastor en Madrid, en la iglesia Casa de Bendición, y me acompaña en esta serie. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Bien, bien. Hacía tiempo que no venía por aquí. Digo, me han dado de baja. Te han dado de baja y no te habías enterado. Me han despedido y no me he enterado. No te ha llegado la carta, ¿no? No. Pero bien, la verdad es que bien. Ahora, la verdad, esta ola de calor, espero aguantarla. Bueno, acaba de empezar, primeros días de calor. Yo ya empiezo a temblar. La semana pasada hizo fresquito por aquí. Yo llegué de viaje pensando que llegaba el calor después del invierno de boliviano. Y no hizo frío tampoco. Quiero decir, hizo fresquete. 19 grados es calor. Empieza a ser calor fuerte ya. A partir de 0, positivo. Sí. Dice, haga frío o calor, ir desnudo es lo mejor. Es lo mejor. Dice el eslogan. 121, Willy, ¿qué título le ponemos a este salmo? Pues mirar arriba. Mirar arriba. Sí, porque la verdad es que es un salmo que vamos a hacer un flashback. Vamos a ver todo el salmo y vamos luego al principio, que realmente es donde da la solución o la clave, ¿no? Pero el resto, la verdad es que es toda una declaración de intenciones de Dios hacia Israel. No hoy en día, que por desgracia Israel está demasiado en boca de todo el mundo, y cuando no está, pues nos lo inventamos, porque como ya te he dicho muchas veces, los informativos ahora ya no informan, ahora crean contenido. Sí. Y crear contenido, pues contra peores sean las noticias, o más fuertes o más impactantes sean las noticias, pues creo más contenido. Es lo que hacen los influencers, es lo que hacen los youtubers, es lo que hacen las redes sociales en general. Con lo cual, pues ahora ya nadie te informa. Entonces, bueno, que Israel, pues nada, si hace falta, pues siguen bombardeando Gaza, todo el tema de Eurovisión ahora que ha salido también con este tema. Entonces, ahora que Israel, pues este salmo viene muy al caso. Pues si quieres lo leemos, que es muy cortito. Es cortito. Venga, 121. Se puede leer. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, Yahvé es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Yahvé te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Yahvé guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es uno de los salmos, ¿no? De cabecera, ¿no? Yo creo que siempre recurrimos mucho a este salmo, ¿verdad? Hombre, ya digo, ese es uno porque, bueno, la verdad es que el salmo está escrito para Israel, para la nación de Israel. Yo ya sabes que siempre distingo entre el gobierno de Israel y la nación de Israel, o el pueblo de Israel, que para mí son dos cosas diferentes, pero está escrito para el pueblo de Israel. Es decir, y pase lo que pase, intenten lo que intenten, ataquen lo que ataquen, hagan lo que hagan, Dios va a estar siempre guardando a Israel, al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, es un salmo que, sobre todo en estos tiempos, porque claro, aquí nosotros vemos las noticias y nos dan las noticias, sobre todo vemos sufrir mucho al pueblo palestino, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel, cuando vienen los misiles, cuando vienen los drones desde Irán, desde Hezbollah, desde Hamas, desde Yemen, porque también sufren, digo yo, que igual no sufren, que igual se lo pasan bien y dicen qué bien, qué contentos estamos que nos tiren drones y misiles y cosas, pero la realidad es que lo pasan mal. Yo he estado allí y siempre tratan de llevar una vida normal, especialmente para que no afecte a los niños, para que los niños no crezcan en un sentimiento de estado de guerra, ¿no? Pero la realidad es que hay un estado de guerra. Sí. Es decir, en cualquier momento pasó la barbaridad de octubre, ¿verdad? Pero eso está a la orden del día. Y el día que por cualquier cosa la cúpula de hierro o los sistemas de defensa que tiene Israel puedan fallar, pues puede haber una masacre muy grande, con lo cual, aparte de los atentados terroristas o yihadistas que puede haber dentro del país, Israel está ahí, ¿no? Y creo que este es un salmo ideal para el pueblo de Israel, pero
también por extensión podemos llevarle a cada una de nuestras vidas. Ahí está. Se confunde, ¿no? El hecho de que los nacidos de nuevo estamos injertados, ¿no? en el Israel original con el reemplazamiento, ¿no? Hay una teología clásica, ¿no? En el cristianismo clásico, extendido al cristianismo moderno, del reemplazamiento, ¿no? Israel falló, como a los suyos vino, los suyos no le recibieron, el Señor se inventó otro pueblo, ¿no? Que en el nuevo pacto, como que Israel ya no cuenta, ¿no? Pero si Israel no cuenta, no sé para qué existe, ¿no? ¿Cómo ha sobrevivido 2000 años a persecuciones, inquisiciones? O sea, pero Dani, tal como lo hemos hecho nosotros, tendríamos que estar reemplazados también. Yo creo que tendría que haber venido un 3.0, ¿no? A la Iglesia también debieran reemplazarla, porque mira que la hemos liado parda por todos los lados. Por todos lados. Bueno, esa es la soberbia, ¿no? Esa es la soberbia. Miro los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? A ver, en el espacio no hay arriba ni allá abajo. Siempre cuando levantamos nuestras manos, cuando alzamos la mirada, es algo simbólico de algo que está por encima de nosotros, ¿verdad? O sea, claro. A veces la gente se burla, ¿no? ¿Por qué? No, mire, ¿qué pasa? ¿Que arriba está el cielo? Y digo, no, el cielo no está en un lugar físico, en este plano, ¿no? Pero miramos arriba como representando a alguien que está por encima. Hay un ser que está por encima de nosotros, ¿no? Y ese es Dios, que es nuestro creador, ¿no? David también, cuando decía subo a la presencia del Señor, lo decía de forma literal, porque tenía que subir al monte Sión, tenía que ir al monte Moriah, al tabernáculo que estaba allí establecido, ¿no? En la parte de arriba de lo que hoy es la explanada del templo, ¿verdad? Sí, entonces siempre vamos a tener la misma cuestión, es decir, la idea de subir, de alzar, principalmente es la idea de cambiar de perspectiva. Es decir, cuando uno, ya sabes que yo he ido mucho al monte y a la montaña, entonces cuando estás perdido en el bosque, en la montaña, lo mejor que puedes hacer es subirte a algo. ¿Por qué? Porque cambia tu perspectiva, ¿no? Entonces, si encuentras una colina cerca de la cual tienes perspectiva, si no subirte a un árbol, algún sitio cambia tu perspectiva. Siempre hemos hablado de la gallina y del águila, ¿verdad? La gallina no tiene ninguna perspectiva porque siempre va picando el suelo y no de ahí está. Y el águila, pues siempre hemos dicho que tiene una perspectiva muy grande porque siempre vuela en las alturas. Entonces, realmente son símiles, son metáforas de buscar una perspectiva, y es un poco lo que va a ocurrir cuando alzamos nuestros ojos, es decir, cambia nuestra perspectiva. Cuando miramos a nuestro alrededor, normalmente nos agobiamos, nos frustramos, todos son problemas, todos son dificultades, las situaciones son auténticos gigantes que no podemos superar ni podemos vencer de ninguna manera, y al final, después de todo esto, ¿verdad? Pues nos queda mirar hacia arriba. Es un poco lo que Jesús hizo con la samaritana. La samaritana llegó allí, su condición no era la mejor, tenía que ir al pozo a unas horas inconvenientes simplemente porque no era bien mirada por causa de su vida anterior. Entonces, si miramos su vida anterior, es decir, si miramos hacia atrás, 5 maridos, el que ahora tienes tampoco es tu marido, es decir, tienes fama de facililla, ¿no? Entonces, lógicamente, no. Entonces, Jesús, los discípulos dicen, bueno, y Jesús les dice, oye, ir a comprar algo para comer, ¿no? Los discípulos pensaron que Jesús tenía hambre. Realmente no. Lo que quería era quedarse a solas con la samaritana para poder hablar de lo que tenían. La realidad es que la samaritana no tenía ninguna perspectiva de su vida, así iba a ser su vida. Subir cuando nadie sube al pozo, pasar calor, pasar penurias como no el resto de las mujeres que subían a primera hora con el fresquito de la mañana, ¿verdad? Pero hasta que Jesús le dice, cambia de perspectiva. Si bebieras del agua que yo te doy, nunca volverás a tener sed, jamás. Entonces, quiero decir, claro, la samaritana en el principio dice, bueno, aquí estamos hablando de un pozo, que aquí quien te puede dar agua soy yo porque es la que tengo el cubo, el odre para subir el agua. Tú, por lo que veo, no tienes nada, ¿no? Por no tener, a tus discípulos han tenido que ir a comprar y todo. Pero cuando Jesús le dice esto y le da la palabra profética acerca de sus maridos y demás, cambia la perspectiva de la samaritana. Sí. Es decir, mira hacia arriba. Es decir, de repente se da cuenta que hay alguien superior, que en este caso era Jesús, que estaba al lado de ella, pero alguien superior que tiene una solución para su vida. Y entonces, aunque nadie la apreciaba ni nada, bajó, predicó el Evangelio, les contó todo lo que había vivido a sus
conciudadanos, ¿verdad? Y todos subieron, ¿no? Aunque luego dijeron, lógicamente, no solamente creemos por lo que ella nos ha contado, sino por lo que estamos oyendo de ti. Pero todo el cambio estuvo ahí, mirando hacia arriba, es Hablando decir... que los samaritanos eran claramente sí, una secta muy, muy apartada, o sea que había no, habido claro, una escisión que claro, venía de siglos, que tenían su propio monte donde adoraban. Claro, por eso la samaritana apeló absolutamente a todo, o sea, apeló a decir, bueno, vosotros decir que oráis en Jerusalén y nosotros aquí, ¿y qué creéis? ¿Que tenéis razón vosotros? Pues creo que no. Cada uno con su doctrina, ¿no? Claro, con su doctrina, cada uno con su interpretación. Cada uno su cosa. Entonces, quiero decir, hasta que Jesús le dice estas palabras, que parecen unas palabras sencillas y unas palabras que no tienen mucho sentido para alguien que no tiene ningún odre, ningún cubo para sacar agua del pozo. Le ofrece agua a ella. Y decirle, pues, de este agua, ¿verdad? Y simplemente es este cambio de perspectiva es lo que nos ayuda cuando alzamos. ¿Cuándo alzamos normalmente la vista? La vista la alzamos cuando las cosas se complican tanto que es que no hay nada más que hacer. O levanto los ojos o me ahogo, ¿no? Y cuando tenemos situaciones difíciles... Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Claro, no, y hay un efecto que yo llamo efecto lavadora, y es cuando la situación te puede y simplemente te vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no duermes y no descansas y cada vez que hablas siempre hablas de lo mismo y de tal manera que cuando tú has metido en la lavadora no tienes perspectiva. Es decir, dice que a ver si para esto, pero no tienes perspectiva. Entonces tienes que parar, es lo que le pasó a Elías después de la gran victoria contra los profetas de Baal, cuando Jezabel le da la palabra amenazante de que le va a matar, se va y ¿qué hace? Se mete en una cueva. Sí, se quiere morir. Una cueva no tiene perspectiva. O sea, una cueva es una cueva. Oscuridad y falta de perspectiva. Por eso Dios le dice, sal fuera, mira hacia el monte. Entonces, ¿por qué? Porque haya perspectiva y ahora vuelve y unge a Jehú, bueno, todo lo demás que ocurre posteriormente, ¿no? Pero siempre es esto. A veces los creyentes decimos que confiamos en Dios, que sí, que Dios, que no sé cuánto, cuando todo va bien. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando se ponen complicadas, a veces nos cuesta mucho levantar los ojos a los montes, levantar los ojos a Dios y decirle, Señor, necesito una perspectiva nueva. Es que esto me está pudiendo, esto me está ganando, no sé qué hacer. O sea, realmente no sé qué hacer, no sé dónde está la salida. Y ya digo, sobre todo cuando son situaciones difíciles, es decir, enfermedad grave de alguien de tu familia, de un hijo, de tu esposa, de tu esposo, te vas a quedar sin trabajo, se te ha quemado la casa, has perdido las propiedades. Y esto es importante que tengamos esto claro, aunque Dios siempre al final, esto es una decisión nuestra propia. O sea, no te dice, yo te haré alzar los ojos a los montes. No. Los tengo que alzar yo, ¿no? Y yo creo que uno de los ejemplos más fuertes que tenemos es Job. Job de repente pierde la hacienda, pierde sus hijos, pierde absolutamente todo, pierde la salud y de repente él dice, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. O sea, Señor, solo te puedo mirar a ti. Solo te puedo mirar a ti porque no tengo absolutamente nada alrededor, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante de que como creyentes pedir ayuda no es malo. El ser humano nos cuesta mucho pedir ayuda. Sí, somos orgullosos. Nos gusta ser autosuficientes, ¿no? Todo lo resuelvo, todo lo arreglo yo, pero llegan momentos en que Dios te dice, levanta los ojos, ¿no? También levantando los ojos, mirando al Señor, nos quitamos la mirada de nosotros mismos, ¿no? Tú has puesto el caso de Job, que es un caso extremo, ¿no? De alguien que realmente estaba sufriendo, pero estamos en una sociedad muy victimista, donde realmente estamos siempre con autocompasión, estamos siempre compadeciéndonos de nosotros mismos. Ay, que solamente me pasa a mí, que soy el que peor lo pasa. O sea, y tú dices, bueno, oye, saca un poco la mirada de ti mismo, levanta la cabeza porque no estás solo y además, primero, no eres el centro del universo. Ya. Segundo, no eres el único que le pasan cosas. Claro. Y tercero, no es para tanto, quizás. Claro.
todavía hay solución, ¿no? O sea, Claro. hasta la muerte todavía hay solución. Entonces, quizás a veces estamos tan ensimismados con nuestros problemas, con una mirada puesta en nuestras circunstancias, nuestra condición, que estamos evitando que haya una bendición de Dios por el hecho de no mirar a Dios. Claro. Y el Señor te está esperando diciendo, oye, mírame, que yo tengo una solución para Claro, ti, claro. que quiero ayudarte, o simplemente quiero estar contigo. Igual no hay una solución inmediata, porque Dios, aunque puede solucionar todos nuestros problemas, no siempre soluciona las cosas de forma mágica, sino Él quiere estar con nosotros. Y yo creo que los males con alguien al que quieres son menos males. Hombre, Los problemas clarísimo. acompañados son menos problemas. Claro. Entonces, solamente por el mero hecho de estar acompañados por el Señor, ya los problemas son diferentes, ¿verdad? Sí, no, y esas de, claro, quiero decir, de todas las formas, el victimismo es una cosa que está muy tratada en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿verdad? Elías, el mismo Elías decía, Señor, solo yo he quedado, ¿no? Y Dios le tiene que decir, perdona, hay 7.000 que no han... Acab con Jezabel viene, no, Nebó me ha negado la viña, ay, pobre de mí, no sé qué. Eso causó la muerte del pobre, ¿no? Nebó por no venderle la finca. Quiero decir, el victimismo siempre está ahí. Sí. Y tenemos que tener cuidado. Estamos en la vida y la vida tiene su forma de desarrollarse. Lejos de Dios nos pueden pasar muchas más cosas. Cerca de Dios nos pueden pasar muchas cosas, pero siempre podemos agarrarnos, siempre podemos acercarnos, siempre podemos ir. ¿Por qué? Por lo que dice este salmo. Es decir, Él siempre va a estar ahí. Eso es. ¿Verdad? Él te va a guardar, el que guarda a Israel no se quedará parado, estará siempre cerca de ti, etcétera, etcétera. Es decir, tantas promesas que Dios le da en un solo salmo, en unos pocos versículos, no solamente al pueblo de Israel, sino a la iglesia y a cada uno de nosotros. Es decir, no te preocupes que Dios no duerme. Ese era el vacilón que Elías le daba a los sacerdotes de Baal, ¿verdad? Gritar más fuerte, que igual está dormido vuestro Dios y por eso no os escucha. Pero dice, no, Dios nunca se va a dormir. Siempre está ahí. Y como tú dices, a veces lo que Dios trata de hacer en nuestra vida siempre no es estilo Harry Potter, es decir, varita mágica, ¡pam! ¡Hala! Ya está. No, eso es lo que nos gustaría a nosotros. Claro. Pero a veces Dios quiere especialmente que aprendamos, y que aprendamos una cosa. Lo que tenemos que aprender principalmente es dónde está nuestra fe. Porque Dios lo sabe, no tiene problemas. Es verdad. Cuando pasan cosas en nuestra vida, Dios no lo hace ¡ay, qué fe tiene mi hijo!, ¿verdad? Sino para que nos demos cuenta nosotros mismos de dónde está nuestra fe. Y a veces nuestra fe no está tan allá como creemos. A veces vienen cuestiones y por eso a veces la respuesta de Dios o la solución de Dios es caminar en fe. Pero tenemos que caminar nosotros. Claro. A nosotros nos gustaría que Dios nos llevara en brazos y ahí vamos más rápido y todo mucho más fácil, pero no funciona así. Dios a veces nos dice, bueno, vas a pasar por el valle de sombras, pero yo estaré contigo, como el Salmo 23. Es decir, no te preocupes, pero vas a pasar. Y si pasas por las aguas, no te ahogarás, si pasas por el fuego no te quemarás, pero vas a pasar. Es decir, porque ahí es donde aprendemos. Y porque yo creo que sería muy bonito llegar a la edad mía, ya a edades altas, ¿verdad? Ya de mayor, ¿verdad? Y diciendo, Dios me ha ido enseñando a lo largo de la vida todas estas cosas. Es decir, a confiar en Él no de una forma sentimental, sino realmente confiar en Él sabiendo que Él está ahí, mis experiencias, mis recuerdos, todo lo que hemos creado entre Dios y yo, y eso lo ha hecho mediante formas para enseñarme, para que yo aprenda, ¿no? Entonces, hay muchos creyentes que es lo que tú dices, lo que queremos es que Dios resuelva, Sí, claro. punto, pum, Él hace, deshace, decide y nosotros no hacemos absolutamente nada más que sentirnos bien. Un bocadillo de serotonina Eso es. para sentirnos bien
y ya está, pero no funciona Un así. subidón de dopamina, Sí. Un pequeño subidón. Claro. Sí, pero esta sociedad hedonista, ¿no? De autocomplacencia, del placer, no hay frustración, el fracaso no es una opción. Yo creo que en el fracaso se aprende más que en los éxitos, ¿no? O sea, y eso no es una frase bonita en una galleta de la fortuna. Es una realidad. O sea, tú cuando fracasas es cuando te preguntas qué he hecho mal, cómo puedo mejorar, cómo puedo pasar a superar este bache. Entonces pides ayuda, miras al Señor. O sea, los momentos de fracaso de Israel son los momentos que Dios aprovechaba para quebrantar a su pueblo, pero también para rescatarlo. O sea, al final, cuando nos va muy bien, nos solemos olvidar más de Dios, solemos confiar más en nosotros mismos. Tenemos una fe menos probada, una fe, como tú has dicho, donde es una fe sin experiencias, ¿no? De, oye, qué bien va todo, pues entonces tu fe no está siendo probada, no estás experimentando realmente confiar en Dios porque tú ya confías en tus recursos, en tus dones, en tu familia, en tu entorno. Ahora, cuando empiezas a perder esos elementos que te afianzan, que son muletas, has puesto el caso de Job, pierde su herencia, su fortuna, sus propiedades, su familia, sus herederos, pierde hasta la salud, o sea, todo para llegar al final a darse cuenta y decir, oye, me apoyaba más en estas cosas que en el Señor, ¿no? Claro. Antes de oídas, tenía una fe de oídas que me habían transmitido mis padres, pero ahora he experimentado realmente el conocer a Dios. Que conocer a Dios es algo íntimo, ¿no? Es una experiencia personal, no está basada en la religión, ni en la iglesia, ni en la fe de otros, está basada en tu experiencia personal, ¿no? Sí, ¿no? Y además tenemos que darnos cuenta que, como tú has dicho, es decir, las vivencias son nuestras. Sí. Y a veces en los congresos y en todas estas cosas salimos como pensando, voy a vivir lo que el predicador ha vivido, ¿no? Y no funciona. De repente te das cuenta que no, que tú tienes que vivir tus propias experiencias. Él vivió las suyas, gloria a Dios, Dios le habló, Dios le usa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero haciendo lo que Él hace, tu vida no va a ser diferente. Yeah. Es decir, tu vida va a ser diferente conforme tú te relaciones con Dios de una forma más íntima. Ahí es donde va a cambiar tu vida de verdad. Y tenemos que tener cuidado con esto. Por eso, ahí están todas las promesas de Dios, en el Salmo 121, para que nosotros nos agarremos de ellas. Pero nosotros somos los que tenemos que agarrarnos de ellas, tenemos que confiar en ellas, porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hombre para que cambie. Él no va a cambiar eso. Todo lo que dice ahí, Él lo va a cumplir. Todo lo que dice ahí, Él lo va a poner en marcha, pero siempre y cuando que tú lo quieras. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando todo nos va bien, pues ¿para qué necesitamos que Dios nos guarde? ¿Para qué necesitamos que Dios esté a nuestra mano derecha? ¿Para qué no necesitamos a Dios para nada? Y de hecho, yo en la iglesia, cuando comparto, pues se lo digo a la iglesia, ¿verdad? A veces vivimos nuestra vida cristiana de una manera que sería igual con Dios que sin Dios. La verdad. Es decir, lunes, trabajo, pan. Si acaso doy gracias por los alimentos, pero si no ocurre nada serio que me haga volverme a Dios, pues a dormir, martes, miércoles, jueves, y realmente nos damos cuenta de que tenemos una relación con Dios los domingos cuando nos cuesta, pero nos levantamos para ir al culto. Además, vas al culto que es como ir al templo, ¿no? Antiguamente, ¿no? Y está el templo del Olimpo, está el templo de Jerusalén, o está el templo de no sé dónde. La gente tiene el fútbol, tiene el templo de los conciertos, la gente que tiene el templo de sí mismo, que van al gimnasio o van al parque con la familia. O sea, cada uno tiene un templo y cada uno va a prestar sus servicios o su adoración a eso. Porque dioses hay muchos y principalmente en este mundo el dinero, ¿no? Es el mayor dios que mueve más energías, ¿no? En este mundo, ¿no? Entonces el Señor tiene que competir con todos esos dioses. Uh-huh. Y tú tienes que ver cómo gestionas a todos tus pequeños dioses y dices, bueno, ¿qué prioridad le das al Señor de señores, ¿no? Al Rey de reyes? Uh-huh. Entonces, claro, compite contra mucho. Y entonces cada vez esos dioses pequeños son más grandes. Tu ego,
tu salud, incluso tu cuerpo, el culto al cuerpo, ¿no? Hay un culto al cuerpo tremendo en la sociedad actual, ¿no? Sobre todo ahora con la operación bikini La operación o la bikini, operación bañador a la playa. O los viajes a Turquía, ¿no? A hacerse implantes de pelo. Y no digo yo que esté mal cuidar el cuerpo, pero ya el templo, la adoración al cuerpo, ya eso es lo que se llama el culturismo, ¿no? Es el culto a uno mismo. Pero bueno, eso es el cuerpo físico, pero hay quien tiene culto a la intelectualidad, que solamente acumula conocimientos y tiene una adoración al conocimiento, ¿no? Hay muchos dioses, ¿no? Y veo que nuestro Dios está compitiendo y es injusto, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que competir él y tiene que intentar destacar por encima de todo lo que nosotros... Creo que es un error muy grande de concepto, ¿no? El decir, oye, yo tengo que buscar tiempo para mi Dios, tengo que apartar a otros dioses para... No debería ser así. Nuestro Dios debería ser el único y verdadero, no es que sea uno más, es el único, ¿no? Sí, no, a ver, pero vivimos esa realidad, es decir, la sociedad, sin darnos cuenta, nos lleva por doquiera de toda doctrina, como dice Santiago, ¿verdad? Como le pasa a la hierba, y como creyentes tenemos que tener claro que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás es el coche, la cuenta corriente, la casa, las vacaciones, todo lo demás es añadidura, es decir, algo que Dios va a permitir que lo tengas, pero añadido. Ahora, de lo que tenemos, ¿por qué? Porque llegado un momento y la situación se complica y la situación es difícil, de poco te va a valer que tengas dinero en la cuenta, de poco te va a valer que tengas una casa, de poco te va a valer que tengas un coche, de poco te va a valer que tengas un buen trabajo, porque de repente estás en la sala del hospital y estás esperando que salga el médico para que te dé noticias de tu hijo, de tu esposa. Y todo eso no vale absolutamente para nada. Para nada. ¿Qué es lo que vale en ese momento? Mi recuerdo, mi relación con Dios. Lo que yo tengo con Dios. ¿Por qué? Porque pase lo que pase ahí, Dios siempre va a estar conmigo. Dios siempre va a estar a mi lado. Y pueden ser malas noticias, pero Dios va a estar a mi lado y es el que va a confortar y consolar mi corazón. O van a ser buenas noticias, ¿verdad? Y todo va a estar bien. Pero en ese momento no vale. Y no nos damos cuenta de eso hasta que sucede. Hasta que sucede y hasta que las cosas pasan, no nos damos cuenta creyendo que un poco que todo lo demás, las añadiduras mantienen nuestra vida, ¿no? Pero no es verdad. Lo que mantiene nuestra vida es buscar el reino de Dios y su justicia. Y eso es algo que Jesús dijo por activa y por pasiva, ¿verdad? No hagáis tesoros en la tierra donde el óxido y la polilla, hacer tesoros en el cielo. Es decir, lo dijo montones de veces. Yo no tengo nada. Las zorras tienen guarida, los pájaros tienen nido, pero yo no tengo nada ni dónde caer, ni dónde recostar mi cabeza, ¿no? Es decir, eso no es lo importante, porque al final Jesús, que aparentemente podría ser una persona fracasada, porque bueno, empezó con 12, se quedó solo y lo mataron en la cruz del Calvario. Sin embargo, fue el mayor triunfador de la historia, porque terminó la misión y consiguió reconciliar al hombre con Dios de nuevo. Eso nadie lo podía hacer más que él, y él lo terminó. Entonces, siempre supo que Dios le guardaba, que Dios no se dormía, y de hecho en ocasiones lo expresa, cuando Lázaro lo expresa: gracias, Señor, porque siempre me oyes. ¿Verdad? Ocasiones difíciles como el huerto de Getsemaní: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchas ocasiones en que Jesús hace unas cosas y dice unas cosas: no os preocupéis, que no está muerta, está solo dormida, ¿no? Los padres decían: se le ha ido la olla, o sea, está muerta, o sea, certificada por un médico, ¿verdad? Pero no, está dormida. Y tenía razón. Entonces, Jesús tenía claro que Dios siempre estaba al lado de él. El Padre siempre estaba al lado de él, ¿no? Entonces, en todas las ocasiones, en las más fáciles, en las más difíciles, cuando le amenazan de muerte y le quieren tirar por el precipicio, él simplemente pasa por el medio de ellos, nadie le toca. Entonces, Jesús funcionaba así.
Es decir, ese salmo no solamente lo sabe, sino lo vive. Claro. Y yo creo que ese es el problema que tenemos a veces, que el Salmo 121 nos lo sabemos, Pero no lo vivimos, ¿sabes? Mirar de dónde vendrá mi socorro es confiar, ¿no? O sea, miro a dónde vendrá mi socorro, no es a ver si viene mi socorro, no es decir, oye, voy a ver si Dios está operativo, si tiene el móvil con cobertura, voy a acudir a Dios a ver si me hace caso. Está orando con una fe, ¿no? Una certeza de decir, oye, voy a mirar del que viene el socorro. O sea, si es como ya buscar al socorrista, te estás ahogando en la piscina y en el casetillo ese que tienen no hay nadie, ¿no? O sea, no miras, pero no hay nadie. Ya. Sin embargo, cuando tú miras y hay alguien, estoy mirando al que me va a socorrer, al que me va a sacar de este apuro, ¿no? Es esa fe, ¿no? Confiar en Dios. Decir, oye, o sea, creo que está implícito el que si tú confías, Él es el que lo va a hacer. No es que te lo crees, no es que te lo digan, es que lo sabes. La fe no es una creencia. La fe no es yo pienso de qué. No, la fe es estoy convencido, hay una certeza, hay una confianza total, absoluta de que Dios está ahí y Él va a socorrerme, Él va a estar conmigo, me va a acompañar, Él me va a ayudar. O sea, esa es la diferencia quizás de la creencia, ¿no? De la religión, de algo que te han contado, algo que has visto, algo que te han dicho, a una confianza ciega en Dios. Oye, es que esto es así. Es que me puedes contar lo que quieras, pero a mí no me vas a convencer de lo contrario. Sí, bueno, Hebreos 11.1, ahí está la declaración de fe claramente, Eso ¿verdad? es. Para lo que es, y se habla de lo que no se espera y de lo que no se ve. Entonces, fíjate, en este salmo es curioso porque ¿de dónde vendrá mi socorro? Tiene una interrogación, y eso no es malo. A veces pensamos que... Pero cuando Jesús baja del monte de la transfiguración y se encuentra a los discípulos que no pueden echar fuera el demonio del niño, ¿verdad? Y Jesús está allí. Y Jesús le dice al Padre, ¿crees? Y el Padre honestamente dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Es decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es decir, el que tú no tengas una certeza total, no quiere decir que eres un mal cristiano. No, pero luego se contesta a sí mismo, ¿no? Claro, Dice, mi socorro viene del Señor. Luego resuelve todo. Por eso al final, lo mismo que el Padre. El Padre al final dice... ayuda a mi incredulidad, es decir, dame, y al final el niño, lógicamente, Jesús lo sana y lo libera, ¿no? Pero esto es lo que tenemos que ver, o sea, lo importante es nuestra actitud, nuestra actitud. Es decir, Señor, yo quiero alzar mis ojos porque sé, o sea, no tengo claro, pero si hay un socorro, viene de ti. Eso es. Viene de ti. Y luego, como tú dices, a partir del versículo 2, el salmista empieza a desarrollar todo lo que Dios va a hacer. Es decir, estoy haciéndome una pregunta, y me estoy respondiendo yo solo. ¿De dónde va a venir si no? ¿De dónde va a venir si no? Solo puede venir del Señor. La realidad que hay en mi vida, que es lo que yo he vivido, y la realidad que he visto en el pueblo de Israel y todo este tiempo, verdad es que Dios está ahí. Dios está ahí y que no se duerme y que sé que me guarda y que desde el amanecer, porque siempre mi sombra va a estar a la derecha cuando amanece. Sí, cuando atardece está a la izquierda. Y si es a mediodía, pues está detrás o delante, ¿verdad? Pero si está a la derecha, como dice, desde el amanecer, o sea, desde que me levanto, Dios está conmigo. Y entonces esto, el salmista dice, resuelta la duda, ¿no? Resuelta la duda. Sí, claramente. Lo mismo que pasó con el padre del niño este que era liberado por Jesús, resuelta la duda. Ya está. Bueno, con ese... Y a veces hay una canción que cantamos, con mi fe te alcanzaré, con mi fe. Y hay gente, no, porque eso no es bíblico, con mi fe. Digo, yo pienso que sí es bíblico. Es decir, ¿por qué? Porque donde tu fe no llega, no te preocupes, que Dios se acerca. Sí, claramente. ¿Y por qué? Donde no llegó más, Dios no dice, bueno, pues no te preocupes que ya me acerco yo, ¿no? Y es un poco lo que pasó. Marta y María le dicen, pero Señor, sí yo sé que mi hermano resucitará allí, cuando la resurrección de los muertos, cuando todo termine, y Jesús le está diciendo, si crees, todo es posible. Claro, eso es. Es decir, es ahora. Ahora, Marta y María no llegaban.
Pues Jesús dijo, no te preocupes, que a partir de ahí me ocupo yo, ¿no? Me ocupo. Y es un poco lo que a veces tenemos que decir, lo que hablábamos antes, ¿no? Como nos creemos tan autosuficientes Sí. que no nos gusta que Dios nos ayude, pero a veces Dios dice, mira, es que no llegas. Entonces no te preocupes que yo me pongo manos a la obra y yo voy a hacerlo. Tú solamente disfruta. Es decir, lo que le pasó al profeta cuando fue a Nínive, ¿verdad? Que una calabacera, Dios la hizo crecer sola para que tuviera sombra. Y luego se secó. Estaba y allí. se quejaba y Dios le decía, pues si tú no has hecho nada. Es verdad. Si yo he sido el no que lo he has hecho, plantado, el no que has he hecho- hecho, no has plantado, no la has hecho crecer, ni he sido yo, ¿no? ¿De qué te quejas? ¿No? Entonces el profeta al final tiene que reconocer, claro, es verdad. O Que sea, acostumbrados, ¿no? A los milagros que tú ves crecer una planta de esa manera, a ese ritmo, ¿no? Claro. En un día o dos, ¿no? Y de repente, pues ves que se encoge, ¿no? O sea, cuando Jesús hizo secar la higuera, todos se maravillaron, ¿no? Claro. Va, con una palabra ha hecho secar una higuera de un día para otro, ¿no? O sea, a veces como que damos por hecho las cosas también. Yo creo Claro. que la vida es un milagro, lo que estamos rodeados de milagros. Yo veo milagros en mi vida constantemente y a veces los damos por hecho. No nos impresionan ya. Jesús les decía, mira, buscáis señales de mí, pero ya estáis acostumbrados. Que si baja un ángel a remover el agua, que si se abre el mar rojo, que si no sé qué, ya estáis acostumbrados a milagros. Ya no os voy a dar milagros. La única señal, la señal de Jonás, ¿no? claro. O sea, realmente dice, oye, si necesitas una muletilla para creer, la fe no es dependiente de si No. tienes o no tienes, si te va bien o te va mal. La fe no es algo que se pueda apoyar nada más que en la palabra de Dios, ¿no? La fe viene por el oír. Y realmente a veces condicionamos nuestra fe a nuestras circunstancias. Acudimos a esa fe oxidada cuando la necesitamos, porque estamos mal, porque nos va mal, porque no sé qué, porque dónde me da mi socorro, pero resulta que luego no tenemos en práctica esa fe en todo momento, ¿no? Decir, oye, Señor, cuando me va bien no soy tan bueno, y tú sí eres bueno, cuando me va mal no soy tan malo, ni tampoco tú eres malo, ¿no? Claro. O sea, creo que a Dios permite que en nuestra vida ya vayamos por circunstancias, como tú has dicho al principio, ¿no? Para que experimentemos y sepamos dónde está nuestra fe, ¿no? Si realmente confiamos o no confiamos en la palabra de Dios, ¿no? Sí, es lo que tú decías antes, es decir, hay creyentes que lo que tienen es una muletilla que les ayuda, que es la fe, Eso que es. se llama fe, y es pues cuando cojean, cuando han tenido un accidente, y esto puede ser un accidente económico, un accidente familiar, un accidente de salud, entonces usamos la muletilla. Pero realmente, cuando cuando ya caminamos bien, cuando ya la situación se ha normalizado, cuando todo está perfecto, pues la muletilla la colgamos otra vez en el perchero, ¿verdad? Y ya caminamos nosotros, es decir, y solamente se puede caminar de dos maneras, o por fe o por vista. Entonces, cuando no caminas por fe, caminas por vista. Es decir, entonces yo hago las cosas como creo, pienso que son así las tengo que hacer, etcétera, 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 sin darnos cuenta de que no siempre tenemos toda la información para poder caminar con vista, ¿no? Y especialmente nos pasa eso en las relaciones interpersonales. Es decir, juzgamos a la gente cómo viste, cómo habla, cómo que dice y tal, y no tenemos toda la información, pero ya hemos aprendido a caminar por vista, sin darnos cuenta que, como le pasó al profeta Samuel, aquí tienes 7 hijos grandes, vigorosos, soldados fuertes, pero no. Mi vista diría que sí, pero mi fe dice que no. ¿No tienes algún otro por ahí? Y allí llaman al pobre David, pequeñito, rubio, ¿verdad? Blanquito. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y a veces tenemos que tener cuidado porque a veces nos gusta ayudar a la fe, ¿no? Y ahí estuvo Abraham, que había recibido la promesa, serás padre de naciones, y Sarai será madre de multitudes, ¿verdad? Así que, bueno, Señor, como no viene, voy a echarte una mano, Ahí está, voy a acercarme a Agar un atajo y vamos a ver cómo sale aquello. Y salió Ismael. Hasta el día de hoy todavía se acuerdan los israelitas de aquello, ¿no? No, y lo que tú dices, no vemos la foto completa. Habrá más de 90 años, de repente, un hijo, aunque luego tuvo más, pero ese hijo de la promesa no llegó a ver las naciones, él no llegó a ver los pueblos. No. Era un hombre rico, tenía tiendas, tenía ganado, tenía cultivos, era un hombre poderoso, pero no tenía hijos.
Entonces, él no llegó a ver un pueblo de él, aunque tuvo hijos, pero no llegó a ver esa nación que había sido profetizada para su vida, ¿no? Y a veces nosotros tampoco llegamos a ver con nuestros ojos naturales, pero Dios pone los primeros cimientos para algo que vendrá después, ¿no? A veces nosotros ni siquiera tenemos que recoger lo que hemos sembrado, ni siquiera tenemos que cosechar, y si a unos plantaron, otros regaron. O sea, realmente, cuando Dios nos da una palabra de fe, cuando Dios nos dice algo, estamos esperando nosotros ser protagonistas en todo momento. Claro. Queremos poner la semilla, podemos regar, Claro. queremos plantar y cosechar. O sea, y perdona. Eso se llama ahora nuestro ministerio. Nuestro ministerio. Entonces, vidi, vidi, vinci, ¿no? O sea, queremos hacer todo, ¿no? Y Dios dice, oye, yo estoy viéndolo en un plano mucho más amplio, estoy viendo la humanidad en su completo, ¿no? Claro. En su completa historia. Tú eres una pequeña parte que puede ser más o menos importante o intrascendente, claro, en esa historia. Pero Dios, si te usa para algo, quizás no estás viendo la repercusión, ¿no?, que puede haber en el futuro, ¿no? Pero somos así, queremos el éxito, queremos resultados inmediatos, queremos obtener beneficios instantáneos y no sabemos que, oye, las cosas se hacen y Dios dirá, ¿no?, si esto llegaremos a ver nosotros, nuestros hijos, o ni siquiera igual nuestros nietos, ¿no? No, fíjate que lo que tú comentabas del caso de Abraham, padre de naciones, Sarai, madre de multitudes, ¿verdad? Un hijo, Isaac. Isaac dijo, bueno, pues tal vez lo veo yo. Pero ¿qué va? 2 hijos, Eso es. Esaú y Jacob. Y realmente hasta la tercera generación, Jacob, ya con 12 hijos, ¿verdad? Las 12 tribus. Y todavía hay que esperar 400 años a que se levante un pueblo. Es decir, estamos hablando de que la promesa de que Dios le dio a Abraham tiene casi 500 años o más de cumplimiento. Es increíble, como el plano es a largo recorrido. Pero como Dios no se duerme, como el que guarda a Israel no descansa, se cumple. Y yo creo que esta es una de las grandes victorias de la palabra de Dios, de la Biblia. Es decir, que lo que se promete se cumple. Porque aquí sobre todo ahora cuando estamos en periodo electoral, ¿verdad? Hay mucha gente que promete, pero no cumple. Luego nada de lo prometido. No cumple, vamos, ni se acerca. No solamente se duerme, sino que descansa y lo que haga falta. Los últimos 6 meses claro, de la gestión hay que correr, claro, hay que cumplir las 4 promesas electorales para volver a ser reelegido. Entonces es un problema, pero aquí el salmista dice, Dios es totalmente diferente. Por eso es la solución de alzar los ojos. De alzar los ojos, es decir, de saber que Dios está ahí, que Dios siempre está por nosotros. Que no duerme, que no descansa, que nos va a mirar, que no va a estar, pase lo que pase, porque el salmista está describiendo situaciones que pueden ser complicadas, que pueden ser difíciles, pero dice, Dios va a estar ahí. Y yo creo que es bueno de aprender a vivir así, que tal vez no somos tan autosuficientes, que tal vez no somos tan, que podemos con todo, que somos los mejores, sino que la humildad de decir, en realidad hay muchísimas cosas más en las que dependo de Dios que en las que no dependo. Por supuesto, hay cosas que las tenemos que hacer nosotros. Yo siempre le digo a la gente, si te duele la cabeza, tómate una aspirina. Pero no te pongas igual a orar y ayunar y no sé qué y no sé cuánto, tómate una aspirina y ya está. No te compliques la vida, ¿no? Pero ahí sí van a llegar a nuestra vida situaciones donde nos damos cuenta que no podemos. Entonces siempre recuerda este salmo, el Salmo 121, como Dios está por ti. Dios está por Israel, Dios está por la iglesia, pero Dios está por ti también y ni duerme ni descansa. Te va a estar mirando, va a estar cuidándote, va a estar protegiéndote, siempre va a estar cerca de ti. Y eso, por lo menos a mí, no sé a los que nos escuchan y a los que nos ven, pero a mí me anima saber que no estoy solo. Que pueden venir problemas graves, problemas difíciles, pero no estoy solo. Que a veces me deprimo y me frustro, sí. ¿Para qué voy a negarlo? A veces la situación puede conmigo. Y sobre todo cuando es repetitiva.
¿no? Otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿no? Y, por supuesto, cuando piensas que las cosas debieran ser diferentes, ¿no? Porque a veces siempre tenemos ese corazoncito dentro de nosotros que dice que es que tú eres buena gente, tú eres buena persona, ¿cómo te pueden pasar a ti estas cosas? Tú no te lo mereces, ¿no? Y no estamos hablando de cuestión de merecimientos ni nada, sino estamos hablando de un devenir de la vida que a veces trae ese tipo de circunstancias a nuestra vida, no solamente a nosotros, a prácticamente todo el mundo, ¿no? Y alguna gente mucho peor que nosotros. Yo siempre digo, siempre que me pasa algo, pienso en gente que conozco y digo, bueno, lo mío es de risa, comparado con lo que le está pasando a otra gente o lo que está viviendo otra gente, ¿no? Pero pero me pase, sea más grave, sea menos grave, sea más fuerte o sea menos fuerte, al final lo que Dios me promete en el Salmo 121 está ahí. Está ahí. Y yo creo que eso es algo que nunca, nunca, nunca debo ni puedo olvidar. Pues sí, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá del Señor. Quitemos nuestra mirada de nosotros mismos un poquito, saquemos la cabeza de la cueva, como hemos dicho antes, y miremos más al Señor. Willy, Nada, gracias. 121, pasamos. Sí. Hasta el siguiente. Venga. Gracias. Un abrazo, gracias por acompañarnos en esta tertulia. Nos vemos pronto.